Listo, listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a dar inicio a la clase. Eh, los comentarios por las dificultades que ha habido con el internet, pues se los he ido enviando a los mensajes de WhatsApp. Sí, pues que entonces adelante, profe. Bueno, gracias. Buenas tardes. El tema que vamos a revisar hoy, vamos a empezar con el tema de proteínas. Profe, Pero pues hoy hoy, vamos a ver es aminoácidos. sí, sí, correcto. Eh, pero no vamos a hablar directamente de proteínas hoy, sino de los componentes, de los monómeros de las proteínas, que son los aminoácidos. Pero primero quiero hacer una pequeña introducción sobre las proteínas. Estas son las macromoléculas más importantes de los sistemas vivos. De hecho, proteína quiere decir, eso viene de proteíos, que quiere decir lo principal, lo más importante. La razón de esa importancia tan trascendental pues para los sistemas vivos es por la posición que ocupan en el flujo de información genética. Como todo el mundo sabe, la información genética está almacenada en el núcleo. Hay que ponerla a funcionar a través de un RNA mensajero, pero son las proteínas los que actualizan, las moléculas que actualizan la información genética y la ponen a trabajar para las funciones celulares o para las estructuras celulares. La información genética depositada en el DNA no tiene ningún impacto en el funcionamiento celular, tampoco la información genética que lleva el RNA mensajero. Son las proteínas las que actualizan la información genética y la ponen a funcionar. Por eso la codificación genética es para sintetizar proteínas, porque esas son las que actualizan permanentemente la información que está contenida aquí. Esa actualización la tiene que hacer la célula permanentemente. Permanentemente está sacando la información que requiere para sintetizar las proteínas que requiere de acuerdo con el momento preciso que esté viviendo la célula. Eso es lo que Si se una llama, célula profe, necesita, el dogma central. sí, correcto, el dogma central. Si una célula necesita sintetizar, por ejemplo, un aminoácido, una glucosa, caso del hígado, por ejemplo, lo que hace es sintetizar las proteínas que se encargan de sintetizar esa sustancia. Por eso nosotros no tenemos información genética directa para que codifique, por ejemplo, monosacáridos, que codifique lípidos, no. Tenemos información genética para sintetizar las proteínas, las enzimas que se encargan de sintetizar los diversos componentes celulares. O sea que las proteínas son las moléculas centrales de la célula. Prácticamente toda estructura celular, toda función celular tiene que ver directa o indirectamente con proteínas. Esa versatilidad que exhiben estas moléculas, la capacidad de hacer de todo, de participar en todo, se debe a la constitución de sus monómeros, que son los aminoácidos. La
versatilidad funcional de las proteínas recae es en los aminoácidos que componen las proteínas. Las propiedades de los aminoácidos explican muchas de las cualidades de la proteína como molécula funcional. Por eso es que vamos a hablar hoy básicamente de estos monómeros que son los aminoácidos. Se conocen más de 300 aminoácidos, pero aquí me voy a referir exclusivamente a 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos de los que voy a hablar con alguna profundidad son los únicos aminoácidos que tienen codificación genética. Son los únicos aminoácidos que aparecen integrando moléculas proteicas en cualquiera de las especies existentes y posiblemente en cualquiera de las especies extintas. Esos 20 aminoácidos se presentan desde microorganismos, pasando por plantas, por hongos, animales, etc. Eso da cuenta de que todos los sistemas vivos tienen un origen común, porque son los mismos 20 aminoácidos para fabricar cualquier proteína de cualquier especie. Lo que llama la atención es que con estos mismos 20 aminoácidos se fabrican proteínas funcionales, pero también se pueden fabricar proteínas tóxicas, por ejemplo, para la especie humana. Es llamativo que con esas 20 piezas se pueden fabricar todo tipo de proteínas. ¿Por qué esa gran versatilidad? Ya vamos a revisar por qué. Estos 20 aminoácidos se llaman aminoácidos estándar. Estándar. Y son los que constituyen, repito, cualquier proteína de cualquier especie. No se puede confundir el concepto de aminoácido estándar con el concepto de aminoácido esencial. Son dos conceptos diferentes. Aminoácido estándar hace alusión a estos 20 compuestos. Aminoácido esencial se refiere ese concepto a los aminoácidos, de los 20 aminoácidos estándar, los que la especie no puede sintetizar y los tiene que incorporar en la dieta. Por ejemplo, para la especie humana, durante el crecimiento, para los niños, por ejemplo, necesitamos incorporar 10 aminoácidos de estos 20, porque el organismo no los puede sintetizar en las cantidades adecuadas. Hay unos que no los puede sintetizar en ninguna cantidad y hay otros que pueden sintetizar pero en cantidades mínimas. Entonces, en un niño que está creciendo hay que incorporarle en la dieta 10 aminoácidos de los 20 aminoácidos estándar. Si eso no se hace, eso tiene unas profundas repercusiones en el crecimiento del niño, en la vida pues del niño. Eso produce una enfermedad que se llama kwashiorkor. El kwashiorkor, que es una desnutrición proteica severa que se presenta en niños que no reciben aminoácidos esenciales, se caracteriza pues por un retardo pondoestatural y por un retardo cognitivo muy marcado. Estos niños reciben un aporte calórico, pero no reciben proteínas de buena calidad. La existencia de aminoácidos esenciales es lo que permite hablar de proteínas de alto valor biológico, o sea, proteínas de buena calidad. Y proteínas de menor calidad, o sea que las proteínas que se ingieren se pueden clasificar en proteínas de alto valor biológico y de menor valor biológico, dependiendo de si contienen o no los aminoácidos esenciales. Aquí no vamos a hablar más de esto,
porque no estamos pues en ese tema. Pero quería hacer el énfasis porque hay que diferenciar lo que es aminoácido estándar de aminoácido esencial. Entonces me voy a referir a estas 20 estructuras. Estas 20 estructuras, como el nombre lo sugiere, se caracterizan porque tienen un grupo carboxilo y tienen un grupo amino. Por eso se llaman aminoácidos. Aminoácidos. Los aminoácidos estándar tienen esta estructura general. Bueno, hay que hacer un paréntesis. Voy a pintar aquí uno de los aminoácidos estándar, que es un aminoácido cíclico que se llama prolina, que tiene unas características muy particulares. Si uno compara la prolina con esta estructura general, lo que llama la atención es que aquí tenemos el grupo NH2, es un grupo amina o amino. En cambio aquí tenemos un grupo NH. El grupo NH no es un grupo amino, sino que es un grupo imino. O sea que estrictamente hablando, la prolina es un iminoácido cíclico, pero hace parte del conjunto de los 20 aminoácidos estándar. Los otros 19 aminoácidos se ajustan a esta fórmula general. Esta fórmula general, en una nomenclatura que se usaba antiguamente y que todavía se usa en algunos contextos, el primer carbono que aparecía después del grupo carboxilo se llamaba el carbono alfa. Después seguía el carbono beta, gamma, delta, epsilon, etc. La característica de los otros 19 aminoácidos es que el grupo amino está unido al carbono alfa. Este es el carbono alfa. Por eso estos aminoácidos se llaman alfa aminoácidos. Alfa aminoácidos. En la naturaleza pueden existir beta aminoácidos, gamma aminoácidos, o sea que el grupo amino está pegado de otros carbonos diferentes al carbono alfa, pero ninguno de esos aminoácidos hace parte de los aminoácidos estándar. Entonces, esta es la característica común. Esta parte prácticamente es igual para todos los otros 19 aminoácidos. Y lo que diferencia un aminoácido de otro es este radical. El radical es el que le confiere la identidad a uno de los aminoácidos, a cada uno de los aminoácidos, porque este resto de molécula es exactamente igual. Entonces, el radical es el que da cuenta, mejor dicho, los radicales son los que dan cuenta de la extraordinaria variedad de grupos que exhiben las proteínas. Porque aquí, como vamos a ver enseguida, los radicales son los que le imprimen esa gran variabilidad a la molécula proteica. Mejor dicho, es como si la naturaleza tuviera un armatodo con 20 piezas diferentes. Y esas 20 piezas diferentes, la naturaleza las puede mezclar de distintas formas, en distintas combinaciones,
y por eso la cantidad de proteínas diferentes prácticamente es un número enorme de posibilidades con estos 20 aminoácidos. Voy a ilustrar algunos de los grupos R para confirmar lo que les estoy mencionando. Por ejemplo, si el grupo R es un átomo de hidrógeno, ya tenemos el primer aminoácido que se llama glicina o glicocola. La glicina se caracteriza porque es el aminoácido que tiene el grupo R más pequeño. Esa característica de tener un grupo R tan pequeño le permite ubicarse en ciertos resquicios de las proteínas, como vamos a mencionar después, donde otros aminoácidos con grupos más grandes no pueden acomodarse. O sea que hay proteínas donde es clave la presencia de glicina por este tamaño tan pequeño. Pero si yo tengo, es un grupo metilo, ese aminoácido se llama alanina. Alanina. La alanina con el grupo metilo es un grupo no polar, hidrofóbico. O sea, este grupo, este aminoácido, pertenece al grupo de los aminoácidos no polares, aminoácidos hidrofóbicos. Si yo tengo esta cadena, que es una cadena alifática, esto ya representa otro aminoácido que se llama valina. La valina tiene una cadena alifática no polar. Es uno de los aminoácidos con grupo R hidrofóbico. Y si yo alargo esta cadena de esta manera, tenemos otro aminoácido no polar que se llama leucina. La leucina tiene una cadena alifática larga, pertenece a un grupo de aminoácidos que se llaman de cadena ramificada y es la leucina. Pero a partir de la leucina se puede formar un aminoácido que es este, que se llama isoleucina, como un isómero del anterior. También es una cadena alifática no polar. Estos aminoácidos, lo que es la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina y este otro aminoácido que es la fenilalanina, que tiene un anillo bencénico, fenilalanina. Estos aminoácidos se caracterizan porque son aminoácidos totalmente hidrofóbicos, con grupo R hidrofóbico, grupo R no polar. Estos aminoácidos, por ejemplo, en las proteínas globulares, que son proteínas compactas, estos aminoácidos son los responsables del efecto hidrofóbico. El efecto hidrofóbico consiste en que en las proteínas globulares estos aminoácidos generalmente se concentran en el interior de la proteína, en el centro de la proteína globular. El efecto hidrofóbico se manifiesta porque el agua rechaza estos grupos no polares y obliga a que la proteína se compacte y estos aminoácidos ubicados en el centro de las proteínas globulares son responsables de ese efecto que se llama efecto hidrofóbico, que es lo que permite la compactación de las proteínas globulares. O sea que normalmente están ubicados en el interior de las proteínas globulares.
En las proteínas estructurales ya tienen otra ubicación algunos de ellos. Entonces esos son aminoácidos no polares, totalmente hidrofóbicos. Pero por ejemplo este aminoácido que es la serina. La serina es un aminoácido con un grupo R polar. El grupo OH es un grupo polar. Entonces la serina puede establecer puentes de hidrógeno con el agua, por ejemplo. La serina realmente se ubica más en la periferia de las proteínas porque puede establecer puentes de hidrógeno con el agua. Entonces la serina, este otro, este otro, la treonina. La serina y la treonina son aminoácidos que tienen grupo OH, o sea que son grupos polares. Estos grupos pueden establecer puentes de hidrógeno con el agua. Como ven, se va viendo la diversidad de grupos R. Si nosotros tenemos este otro grupo, este grupo, que es un grupo tiolester, tiene un azufre en esta posición, pertenece a un aminoácido que se llama metionina. La metionina es uno de los dos aminoácidos que tienen azufre. El azufre está ocupando esta posición formando un tioléter. Se llama metionina. Pero podemos tener este aminoácido, que también es un aminoácido con grupo R polar, que se llama asparagina. La asparagina se caracteriza porque tiene este grupo que es un grupo amida. Es un grupo amida y que tiene este grupo polar que puede establecer puentes de hidrógeno con el agua, por ejemplo, o con otros grupos polares. Si alargamos la cadena un poco, ponemos otro CH2, aparece este grupo que es muy similar a la asparagina que se llama glutamina. También es un aminoácido con grupo R polar. Todos estos que he planteado hasta ahora son aminoácidos que tienen grupo R, algunos son hidrofóbicos, algunos son con grupo R polar. Hay otros aminoácidos, como por ejemplo este aminoácido, que tiene un grupo fenólico que se llama tirosina. La tirosina se caracteriza porque tiene este grupo fenólico. Como vamos a ver ahora en propiedades ácido-básicas, este OH, por el hecho de pertenecer a este grupo fenólico, tiene capacidad de disociarse, o sea, se puede comportar como un ácido débil. Ahorita vamos a analizar ese comportamiento. Este también es un grupo polar, pero la vecindad de este benceno implica que este grupo OH tiene capacidad de disociarse, que no todos los grupos OH se comportan como ácidos. Este grupo OH se comporta como ácido porque se puede disociar por la presencia de este benceno. Se llama tirosina. Si tenemos este aminoácido, 1, 2, 3, 4. Este aminoácido que tiene un grupo amino adicional en el carbono épsilon, el carbono épsilon,
alfa, beta, gamma, delta, epsilon, tiene un grupo amino adicional en el radical. Este aminoácido se llama lisina y también tiene la posibilidad de que en el radical se comporte como un ácido débil. Este grupo NH3 tiene la posibilidad de protonarse o desprotonarse. O sea que la lisina tiene un radical que tiene la capacidad de comportarse como un ácido débil. Ahorita vamos a hablar de eso. Si yo tengo este aminoácido que tiene este grupo, este aminoácido se llama arginina. La arginina se caracteriza porque tiene este grupo que se llama grupo guanidinio. El grupo guanidinio presenta este nitrógeno que tiene la capacidad de comportarse como un ácido débil. La arginina es otro de los aminoácidos que tiene el radical con la capacidad de comportarse como ácido débil. Esa es la arginina y este grupo se llama guanidinio. Este otro aminoácido que tiene un grupo SH, un grupo sulfidrilo en el radical, se llama cisteína. La cisteína tiene azufre, es otro de los dos aminoácidos que tiene azufre, y presenta un grupo tiol o sulfidrilo. Este grupo tiol tiene la capacidad de comportarse como un ácido débil. La cisteína puede liberar este protón en determinadas condiciones, se puede comportar como un ácido liberando este protón y convirtiéndose en una base conjugada, que sería el S-, cisteína. Este aminoácido se llama ácido aspartico. Y como ven, en el grupo R tiene un grupo carboxilo adicional al grupo carboxilo que está unido al carbono alfa. El ácido aspartico también se comporta como un aminoácido con grupo R ionizable, que correspondería a este grupo carboxilo. Si alargamos la cadena en un carbono, aparece este aminoácido que es muy parecido al ácido aspartico y que se llama ácido glutámico. El ácido glutámico también presenta la característica del ácido aspartico, o sea, tener un grupo carboxilo adicional en el radical que se puede comportar como un ácido. Este otro aminoácido, este aminoácido que les estoy pintando acá se llama triptófano. El triptófano tiene este grupo indol, esto se llama un grupo indol. Es un aminoácido que es muy voluminoso. Observen el grupo, que es un grupo muy voluminoso. Ese grupo, este triptófano, se ubica en ciertas partes de las proteínas cuando están conformando, cuando se están conformando como proteínas, el triptófano. El triptófano es el aminoácido más escaso en las proteínas. Existen algunas proteínas que carecen de triptófano. Es el aminoácido más escaso.
en términos generales en las proteínas. Se llama triptófano. ¿Cuál me falta aquí? Bueno, eso es una lista de los grupos R de los aminoácidos para ilustrar lo que les estaba comentando al principio. Observen que hay grupos grandes, pequeños, polares, no polares. Hay grupos de estos que se cargan positivamente, hay otros grupos que se cargan negativamente. O sea, la extraordinaria diversidad de grupos químicos de los grupos R es lo que explica por qué las proteínas tienen tanta versatilidad funcional. Es por los grupos R de los aminoácidos. Vamos a hablar un poco de algunas propiedades de los aminoácidos, de estos aminoácidos, algunas propiedades. Si ustedes observan el grupo alfa, el carbono alfa es un carbono quiral que tiene 4 sustituyentes diferentes. La única excepción es la glicina. En la glicina, como el grupo R es un átomo de hidrógeno, no se cumple lo de carbono quiral. Pero todos los demás aminoácidos, los otros 19, tienen un carbono quiral. Recordemos lo que es tener un carbono quiral. Un carbono quiral se caracteriza porque los 4 sustituyentes del carbono son diferentes entre sí. Esos 4 sustituyentes, el carbono normalmente se orienta, es como un tetraedro regular. Los 4 vértices del tetraedro, si nosotros fuéramos a ilustrar esto en términos tridimensionales, lo que pasa es que aquí utilizamos 2 dimensiones, entonces solamente podemos hablar de una proyección bidimensional de una propiedad que es tridimensional. La existencia del carbono quiral hay que imaginarla como si fuera un tetraedro regular. Un carbono quiral es un tetraedro regular con los 4 vértices orientados hacia un tetraedro. Entonces, cada uno de los sustituyentes estaría ocupando uno de los 4 vértices. Si tuviéramos un modelo tridimensional, podríamos demostrar fácilmente que esos 4 sustituyentes solamente se pueden organizar de 2 formas mutuamente excluyentes. Esas 2 formas espaciales en que se puede organizar un carbono quiral se llaman enantiómeros o imágenes especulares. Enantiómeros quiere decir imágenes especulares. Es como si uno de los enantiómeros se mirara al espejo y la imagen del espejo fuera el otro enantiómero. Eso quiere decir imágenes especulares. Espéculo, pues, viene de espejo, significa espejo en latín. Eso quiere decir que en términos espaciales, 19 de los 20 aminoácidos, con excepción de la glicina, pueden presentar 2 enantiómeros, 2 isómeros especulares entre sí. La distribución espacial se puede presentar de 2 maneras. Por razones históricas se llamaron la forma D mayúscula y la forma L mayúscula, así como alguna vez revisamos en monosacáridos, que también tienen carbonos quirales y que también pueden ser enantiómeros. Los enantiómeros que predominan en los monosacáridos, eso lo revisamos alguna vez,
pertenecen a la forma D mayúscula. En cambio, con los aminoácidos es diferente. Los enantiómeros que predominan en todas las proteínas, prácticamente todas las proteínas nuestras, son enantiómeros L mayúscula. ¿Por qué ocurrió esa ruptura de simetría espacial, que así se llama ese proceso? Una ruptura de simetría espacial. Eso ocurrió alguna vez durante la evolución de los precursores moleculares de los seres vivos, o durante los primeros seres vivos. No sabemos exactamente cuándo ocurrió esa ruptura de simetría espacial. Tampoco sabemos exactamente por qué. Suponemos que los isómeros L de aminoácidos permiten estructurar unas proteínas más estables, pero eso es una hipótesis. Realmente no sabemos exactamente por qué ocurrió esa ruptura de simetría espacial, tanto en monosacáridos como en aminoácidos. El hecho es que todas las proteínas actuales se fabrican es con L, aminoácidos. Las bacterias y algunos hongos presentan en su pared algunas versiones de aminoácidos tipo D mayúscula, pero eso es una minoría. Te puede decir que todas nuestras proteínas se sintetizan exclusivamente con L aminoácidos. Esa es una propiedad. La otra propiedad que quiero mencionar, que es la propiedad más importante de los aminoácidos, es que los aminoácidos se comportan como ácidos débiles, o sea que tienen propiedades ácido-básicas. Y para referirme a las propiedades ácido-básicas, voy a dividir los 20 aminoácidos en dos grupos. El primer grupo está constituido por 13 aminoácidos. Estos 13 aminoácidos, que se los voy a escribir aquí: prolina, glicina, alanina, serina, treonina, triptófano, fenilalanina, leucina, isoleucina, asparagina, glutamina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, glicina. Valina. ¿Cómo? Valina. ¿Cómo, Natalia? Valina. Valina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estos 13 aminoácidos los voy a tratar desde el punto de vista ácido básico como si se comportaran de una forma igual, porque estos 13 aminoácidos se comportan exactamente igual cuando hablamos de comportamiento ácido básico. Estos 13 aminoácidos se caracterizan porque en el radical no tienen grupo químico que sea capaz de ceder o aceptar protones. En el radical no tienen. Solamente tienen estos dos grupos químicos que son comunes a todos los aminoácidos. Estos 9 aminoácidos, estos 13 aminoácidos, perdón, se comportan como ácidos débiles con el grupo carboxilo y el grupo amino que está unido al carbono alfa. Pero los otros 7 que los voy a poner aquí, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la lisina, la arginina, la histidina, la cisteína, la
tirosina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 aminoácidos se caracterizan porque, igual que estos, tienen grupo carboxilo y grupo amino, que es común a todos, pero estos 7 en el radical poseen un grupo químico que también se puede comportar como un ácido débil. Entonces, estos se pueden tratar de una manera común, estos no. Estos hay que tratarlos en forma individual porque cada radical de esos aminoácidos tiene un comportamiento diferente. Entonces, voy a hablar primero de estos que se pueden analizar como un conjunto igual. Lo primero que llama la atención es que estos dos grupos se comportan como ácidos débiles. El grupo carboxilo, que es este, que está pegado al carbono alfa, el grupo carboxilo, pues, por definición, es un ácido que cuando se disocia, se convierte en la base conjugada, que es un carboxilato. Este es el grupo carboxilo y este es el grupo carboxilato. Esta es la base conjugada, este es el ácido. O sea, estos dos compuestos constituyen un par conjugado. Todo depende de cuándo se disocia el grupo. El grupo amino, igualmente. El grupo amino, cuando presenta estas características como NH3+, ese es el ácido. Y cuando se disocia, se convierte en NH2, que sería la base conjugada. Esta es la base conjugada de este ácido. Entre este ácido y esta base conjugada forman un par conjugado. Tengo que hacer aquí un paréntesis con respecto al nitrógeno. El nitrógeno tiene una estructura electrónica que le permite establecer 3 enlaces covalentes. El nitrógeno tiene un orbital aquí, que es un orbital apareado. Fuera de los 3 enlaces covalentes, tiene un orbital apareado. Apareado que tiene los 2 electrones que se requieren, pues, para aparear un orbital. Cuando el nitrógeno tiene una carga positiva, es porque fuera de estos 3 enlaces covalentes se le adicionó un protón más. Y ese protón más se pegó de este orbital apareado. Entonces, cuando uno dice NH4+, es porque cada nitrógeno tiene 3 enlaces covalentes con 3 hidrógenos y tiene un protón adicional. Por eso hay que ponerle carga positiva. Por eso cuando uno dice NH3+, quiere decir que son 3 enlaces covalentes con hidrógeno. Aquí va pegado de un carbono. Entonces, si un nitrógeno tiene 4 enlaces covalentes, es porque se le agregó un protón adicional y por eso le ponemos carga positiva y por eso se comporta como un ácido. El grupo amino, cuando está protonado, se caracteriza por ser NH3+, y ese es el ácido que cuando se desprotona se convierte en NH2, que sería la base conjugada. Entonces, en resumen, estos 13 aminoácidos se comportan como ácidos dipróticos.
ácidos dipróticos quiere decir que tienen dos grupos con capacidad de protonarse o desprotonarse. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿cuándo un ácido débil, estos son ácidos débiles, cuándo un ácido débil se protona o se desprotona? Para contestar esa pregunta tenemos que repasar una ecuación que ya la revisamos alguna vez, que es esta ecuación. pH es igual a pK más logaritmo de la base conjugada sobre el ácido sin disociar. Aparece aquí este término que es el pK. El pK es una característica de cada ácido débil, de cada grupo químico. El pK es una constante en muchas de las circunstancias, en muchos de los contextos se comporta como constante. El pK es característico de cada grupo químico. Por ejemplo, estos 13 aminoácidos tienen el pK del grupo carboxilo que se llama pK1 con un valor aproximadamente igual. Aproximadamente igual que, ¿qué quiere decir? Que en promedio el pK1 de los 20 aminoácidos es aproximadamente 2,2. El pK1 que corresponde a este grupo carboxilo. El pK2 corresponde a este grupo amino. Este grupo amino tiene un pK2 que es similar para los 20 aminoácidos, que corresponde a un pK promedio de 9,6 aproximadamente. O sea que estos aminoácidos, estos 7 aminoácidos, tienen este pK1 y este pK2. Estos 7 aminoácidos también tienen pK1 y pK2 que corresponden más o menos a los mismos valores. Entonces, si uno analiza el comportamiento ácido básico de cualquiera de estos 13 aminoácidos, es exactamente igual. Los grupos que se van a protonar y desprotonar son estos dos. El resto de la molécula permanece igual. Porque, repito, el radical de estos aminoácidos no tiene grupo químico ácido. Solamente estos dos grupos son los que van a participar en el comportamiento ácido básico de estos 13 aminoácidos. ¿De qué depende que predomine la base conjugada o el ácido? Como el pK es un término constante, el pH de la solución es el que va a determinar si va a predominar la base conjugada o el ácido. Como este pH es variable, el pH de la solución es variable, usted puede poner un aminoácido en cualquier pH desde 1 hasta 14, pero el pK es constante. Entonces se pueden enfrentar tres situaciones. Si el pH de la solución es igual al pK, el 50% está como base conjugada y el 50% está como ácido. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted pone un aminoácido a un pH de 2,2 aproximadamente, el 50% del grupo carboxilo estará como ácido y el otro 50% estará como base conjugada. Lo mismo se aplica para este. Pero se pueden plantear otras dos situaciones. Si el pH de la solución es menor que el pK, se puede demostrar que hay más ácido que base conjugada. O sea, si usted pone un grupo de esto, por ejemplo el grupo carboxilo, un aminoácido, a un pH menor de 2,
este grupo va a predominar es en forma protonada, o sea, como COOH, y va a ser menos la cantidad de acetato de carboxilato. Lo mismo pasa aquí. Si usted va a poner este grupo amino a un pH menor de 9,6, este grupo va a predominar protonado, o sea, como NH3+. Y si el pH es mayor que el pK, ocurre lo contrario. Predomina la base conjugada sobre el ácido sin disociar. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted pone el grupo carboxilo de un aminoácido a un pH mayor de 2,2, empieza a predominar la base conjugada sobre el ácido. Entonces, con estas tres posibilidades, uno puede analizar el comportamiento ácido-básico de cualquiera de estos 13 aminoácidos. Voy a utilizar como ejemplo la glicina para ilustrar cómo se comportan estos 13 aminoácidos desde el punto de vista ácido-básico. La molécula de glicina, entonces, tendría esta forma. Esta forma de glicina, pongámosle aquí CH2 para no tener esto aquí. Esta forma de glicina se caracteriza porque tanto el grupo carboxilo como el grupo amino están protonados, o sea, los dos grupos se están comportando como ácidos protonados. ¿Eso qué quiere decir? Que para que este grupo esté protonado es porque estoy a un pH menor que el pK1, o sea que estoy a un pH menor que 2,3. El pK1 de la glicina es 2,3 y el pK2 es 9,6. Entonces, si yo estoy a un pH menor de 2,3, por ejemplo, estoy a un pH de 1, 1,5, etcétera, este grupo va a predominar protonado porque estoy a un pH menor que el pK. Lo mismo que este. Si yo estoy a un pH menor de 2,3, pues este también está a un pH menor que el pK2. Entonces, esta sería la forma iónica de la glicina a un pH menor de 2. Y observen cuál es la forma iónica, un catión con carga de +1, porque aquí tiene una carga de +1, aquí no tiene carga. Entonces uno puede concluir que cualquiera de estos 13 aminoácidos que teníamos aquí en esta lista, si se ponen a un pH menor de 2, se van a comportar como cationes con una carga de +1. Pero si usted empieza a aumentar el pH de la solución, usted empieza a agregar, por ejemplo, una base fuerte, como si estuviera titulando, entonces usted empieza a aumentar el pH de la solución. Cuando el pH supera 2,2, en este caso 2,3, o sea, el pK1, ya estamos a un pH mayor que el pK. Si uno tiene un grupo químico a un pH mayor que el pK, ya empieza a predominar es la base conjugada. O sea que si yo paso de 2,3, que es el pK1 de la glicina, el grupo carboxilo, los voy a pintar sino los grupos, el grupo carboxilo va a predominar en forma de base conjugada y quiere decir que ya se empezó a eliminar el primer protón, a titular el primer protón. A medida que yo me vaya alejando de 2,3, va predominando la base conjugada. El grupo amino permanece exactamente igual porque todavía estoy por debajo de 9,6.
Si yo sigo titulando, paso, por ejemplo, a un pH de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, y paso de 9,6, o sea que ya estaría un pH mayor que el pK2. El grupo carboxilo pues seguiría siendo base conjugada desde que supere 2 es base conjugada. Pero ya este grupo predomina como NH2 y eso quiere decir que titulamos el segundo protón. Este es el comportamiento ácido básico de cualquiera de estos 13 aminoácidos que teníamos aquí. Cuando el pH es menor que el pK1, o sea, menor que 2, 2,2, el aminoácido se comporta como un catión con carga de +1. Pero cuando yo subo el pH entre 2,3 y 9,6, el aminoácido se comporta como un suiterión. ¿Qué quiere decir suiterión? Que el aminoácido tiene igual número de cargas positivas y negativas, como en este caso. O sea que la carga neta es igual a 0. Un suiterión es un compuesto que tiene cargas positivas y cargas negativas que se anulan mutuamente. No es que no tenga cargas, tiene cargas positivas y negativas que se anulan. Suiterión. Si el pH sigue subiendo, o sea, la titulación se lleva hasta arriba, yo paso de 9,6, observen la forma química de estos grupos. El aminoácido se comporta como un anión con carga de -1. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hay varias conclusiones. De estos 13 aminoácidos que teníamos aquí, la carga eléctrica depende del comportamiento ácido básico. Mejor dicho, se puede generalizar. Estos aminoácidos pueden ser cationes, suiteriones o aniones, dependiendo del comportamiento ácido básico, o sea, del pH del medio en que estén. En otras palabras, el comportamiento eléctrico depende del comportamiento ácido básico. El comportamiento ácido básico es el que determina el comportamiento eléctrico. La otra conclusión importante es que el pH de la sangre es de 7,4. El pH intracelular fluctúa entre 6,8 y 7. ¿Qué quiere decir eso? Que estos pH están en este rango. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 13 aminoácidos que teníamos aquí circulan como suiteriones. Dentro de las células se presentan como suiteriones, o sea, con carga positiva y carga negativa. Estos 13 aminoácidos se presentan como suiteriones, tanto en la sangre como en el líquido intracelular. Esa es una conclusión muy importante. Si esos aminoácidos están libres, se comportan es como suiteriones, por ejemplo, en la sangre. La otra cosa interesante es que el suiterión siempre está ubicado entre 2 pK. Un suiterión no aparece al final de la titulación, sino en el intermedio y siempre está ubicado entre 2 pK. Este suiterión está ubicado entre el pK1 y el pK2. Esos pK que enmarcan el suiterión se llaman límites del suiterión. Y los límites del suiterión
permiten calcular un parámetro muy importante que se llama el pH isoeléctrico. El pH isoeléctrico se calcula con los límites del suiterión. Se suman los límites del suiterión, 2,3 más 9,6 en este caso, y se divide por 2. La semisuma de los límites del suiterión da el pH isoeléctrico, en este caso 2,3 más 9,6, eso da aproximadamente pues 6, sobre 2 da 6, 9 y 2, sí, aproximadamente 6. Ese es el pH isoeléctrico de cualquiera de estos 13 aminoácidos. Más o menos pues entre 5, 9, 6,1, 6,2. Aquí estamos hablando de la glicina. ¿Qué quiere decir el pH isoeléctrico? El pH isoeléctrico es el pH en el cual el 100% de las moléculas tienen carga neta igual a 0. O sea que el 100% están como suiteriones. Ese pH isoeléctrico quiere decir que si usted pone la glicina a un pH de 6, ninguna de las moléculas se mueve en un campo eléctrico. Todas tienen carga 0. Ya cuando usted empieza a subir de 6, ya empieza a predominar, es como anión. Ese es el comportamiento de cualquiera de esos 13 aminoácidos que tienen pK1 y pK2. Estos aminoácidos hay que trabajarlos en forma independiente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un pK3, que así se llama pK3, es el pK que existe en el radical. Por ejemplo, el ácido aspartico. Ya dijimos que el ácido aspartico en el radical solamente va a pintar el radical. Este es el radical del ácido aspartico. Este radical del ácido aspartico tiene un pK3, que es de 3,8. 3,8. El ácido glutámico, que aquí le va a pintar el radical no más, este es el radical, tiene un pK3 de 4,2. Como ven, es diferente. La cisteína tiene un pK3 de 8,3. La cisteína, o sea, este grupo empieza a predominar como base conjugada cuando usted supere 8,3. La cisteína. La tirosina, que tiene este radical, solamente estoy pintando los radicales. La cisteína, la tirosina, que tiene este radical, este grupo H que se comporta como el ácido débil por estar pegado de este anillo bencénico, tiene un pK3 de 10,1. 10,1. La lisina, que tiene esta cadena de 4 carbonos y termina en NH3+, tiene un pK3 de 10,5. 10,5. La arginina, que tiene esta cadena de 3 carbonos y termina en este, que es el grupo guanidinio, en el cual este amino es el ácido. Esta arginina, que tiene este NH2 que se comporta como ácido, esto es un doble enlace, tiene un pK3 de 12,4. Entonces, como ven, los pK3 son completamente diferentes. Me falta la histidina, que la histidina tiene unas características muy peculiares. La histidina, que tiene este anillo que se llama anillo imidazol, que es el anillo imidazol, donde este nitrógeno es el que porta la carga positiva. Por lo que analizamos ahora, este nitrógeno aquí está
con 4 enlaces covalentes, o sea que porta la carga positiva. La histidina tiene una característica muy especial, que tiene un pK3 igual a 6. Si ustedes se fijan en estos otros pK3 están muy alejados del pH fisiológico, tanto intracelular como extracelular. La histidina es el único aminoácido que tiene un pK3 que está muy cerca del pH intracelular, inclusive está cerca del pH sanguíneo, pero está más cerca del pH intracelular. ¿Eso qué quiere decir? Como la definición de pK es que el pK está determinando la capacidad del grupo para disociarse o no disociarse. Si el pH es igual al pK, la mitad del grupo, o sea, el 50% está como ácido, el otro 50% está como base conjugada. ¿Qué quiere decir eso? Que como el pK3 de la histidina es 6, quiere decir que si yo pongo este aminoácido a un pH de 6, la mitad de este grupo está protonado y la otra mitad no tiene carga. O sea, el grupo imidazol de la histidina tiene la característica de que en el pH intracelular se protona y se desprotona fácilmente, porque el pK es 6. Esa característica de protonarse o desprotonarse fácilmente hace que la histidina sea un grupo muy utilizado, por ejemplo, en los centros catalíticos de las enzimas. Muchos de los sitios catalíticos de muchas enzimas tienen histidina por esa capacidad de protonarse y desprotonarse fácilmente. La otra característica es que la histidina tiene capacidad de tamponar al pH intracelular. Recuerden que la capacidad de tamponamiento de un par conjugado depende del pK. pK más menos 1 determina cuál es el rango de tamponamiento efectivo de un grupo químico. pK más menos 1 da el pH en el cual el grupo químico tampona eficientemente como amortiguador de pH. Ninguno de estos pK3 están cercanos al pH fisiológico. El único que está cerquita es este. Entonces, ni siquiera el pK1 ni el pK2. De todos los aminoácidos, la histidina es el que conserva la mejor capacidad de tamponamiento en el pH intracelular cuando está libre. Los otros grupos no tienen pK adecuado para responder a la capacidad de tamponamiento porque tienen unos pK muy alejados del pH intracelular. Por eso, por ejemplo, la hemoglobina tiene una gran cantidad de histidinas. 34, con 34 histidinas. Por eso es que la hemoglobina es tan buen tampón. Y muchas de las proteínas intracelulares tienen una alta carga de histidina por esa capacidad de amortiguar. Si observan los valores de pK3, observen que son valores muy diferentes entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que no es lo mismo que el pK1 y el pK2 donde se podía generalizar. Aquí no se puede generalizar. Si usted va a titular un aminoácido que tenga pK3, lo tiene que titular, hay que titularlos uno por uno para saber cuál es el comportamiento
funcionamiento. Por ejemplo, si nosotros vamos a titular el ácido aspartico tendría el grupo carboxilo, el grupo amino que tiene todo aminoácido, y aquí en el radical tendría este grupo carboxilo adicional. Esto tiene un pK1 aproximadamente de 2,2, como les dije ahorita. Esto tiene un pK, yo no me acuerdo exactamente cuál es el pK1 del ácido aspartico, pero pongámoslo aproximadamente 2,2. El pK2 es aproximadamente, pongámoslo de 9,6, aproximadamente. Pero el pK3 es de 3,8. O sea que tiene pK1, pK2, pK3. Se aplica lo mismo que analizamos en los aminoácidos anteriores. Si los tres grupos están protonados, es porque estoy a un pH menor que los tres valores de pK. ¿Y cuál es el único pH que es menor que los tres valores de pK? Un pH que sea menor de 2,2. Un pH que sea menor de 2,2 es menor que los tres valores de pK. ¿Eso qué quiere decir? Que los tres grupos están protonados, como en este caso. Y cuando los tres grupos del ácido aspartico están protonados, la carga es +1, porque vean, aquí está la carga de +1. Aquí no hay carga, aquí no hay carga. O sea que el ácido aspartico a un pH menor de 2 se comporta como un catión con carga de +1. Si usted lo va a titular aumentando el pH y agregando, por ejemplo, NaOH, llega un momento en que supera 2,2. Cuando usted supera 2,2, ya este grupo empieza a predominar en forma de base conjugada, o sea, como CO-. Este sigue igual y este sigue igual. Como ven, a un pH mayor de 2,2, esta es la especie química que se presenta en el ácido aspartico. Si yo sigo titulando y paso de 3,8, este sigue siendo base conjugada, este sigue siendo ácido sin disociar y este ya predomina como base conjugada porque supere el pK3. Si yo sigo titulando hasta arriba, o sea que paso de 9,5, este sigue base conjugada, ya este predomina como base conjugada porque ya titulé el último protón y este se presenta de esta manera, como base conjugada. En resumen, un aminoácido que tenga pK3 ya presenta 4 especies iónicas posibles. En los que tenían pK1 y pK2 solamente habían 3 especies iónicas posibles. Pero si yo meto el pK3, ya hay 4 especies iónicas posibles. 4 especies iónicas posibles. ¿Qué quiere decir eso? Que el ácido aspartico puede presentarse como un catión con carga de +1 a un pH menor de 2, como un suiterión. Fíjense dónde está el suiterión, entre 2,2 y 3,8. Es un suiterión con carga 0. De 3,8 a 9,5 es un anión con carga de -1. Y por encima de 9,5 es un anión con carga de -2. La misma conclusión que hicimos anteriormente. El comportamiento eléctrico depende del comportamiento ácido-básico. Depende del pH en el cual usted coloque o ponga el aminoácido. La otra conclusión interesante es que el ácido aspartico en la sangre
que tiene un pH de 7,4, o en la célula predomina, es como un anión, porque 7,4 está en este rango. O sea que el ácido aspartico circula, es como un anión con carga de -1. Y en el interior de la célula es un anión con carga de -1. Y el suiterión está entre 2,2 y 3,8, o sea que el pH isoeléctrico del ácido aspartico sería igual a 2,2 más 3,8 sobre 2. Ese sería el pH isoeléctrico del ácido aspartico. Como ven, es un pH isoeléctrico diferente a los 13 aminoácidos que tenían pK1 y pK2. La conclusión es, el ácido aspartico circula como un anión con carga de -1 y así está presente en el interior de las células. Pero si nosotros cogemos otro aminoácido, por ejemplo, cojamos la lisina. La lisina tiene pK1 que corresponde a este, pK2 que corresponde a este y pK3 que corresponde a este. pK1, pongámoslo 2,2, pongamos este de 9,5 y este de 10,5, que es el pK3. Si ustedes ven, la lisina, cuando está a un pH menor de 2, es porque los tres grupos están protonados y la carga de la lisina a un pH menor de 2 es +2, vean, +2. Pero si usted empieza a titular y pasa del pK1, pasa de 2,2, este grupo ya empieza a predominar como base, los otros dos quedan igual, están protonados. Cuando se sigue titulando uno, el que siga, el pK que sigue, que es el pK2. Si yo paso de 9,5, ya el perfil es este, CO-, NH2, NH3+. Ese es el perfil. Y si yo paso de 10,5, el perfil es CO-, NH2, NH2. O sea, +2, +1, 0, -1. Vean dónde está el suiterión, está entre 9,5 y 10,5. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la lisina circula como un catión con carga de +1. 7,4 o 7, que es el pH intracelular, está entre 2,2 y 9,5. O sea que la lisina circula como un catión con carga de +1. Y lo mismo cuando está dentro de la célula. Mejor dicho, la arginina y la lisina se comportan igual. Son cationes cuando están en el pH fisiológico. El ácido aspartico, el ácido glutámico se comportan como aniones cuando están en el pH fisiológico. La cisteína y la histidina, ya hay que hacer un análisis porque pueden presentarse cualquiera de las, se pueden presentar la forma protonada o la forma desprotonada. Con la tirosina no hay ninguna discusión porque la tirosina tiene un pK3 de 10,1. Este OH tiene un pK3 de 10,1. O sea que para uno tener una tirosina desprotonada, o sea, con carga negativa, tendría que subir el pH mayor de 10,1. ¿Eso qué quiere decir? Que al pH fisiológico este grupo no tiene carga. O sea que la tirosina no participa con carga
cuando estamos a un pH fisiológico. La cisteína, que tiene este grupo SH, que es 8,3 en pK. ¿Qué quiere decir 8,3 de pK? Que para poder desprotonar este grupo 3 de la cisteína, yo tendría que aumentar el pH por encima de 8,3 para que esto me quede S-. ¿Eso qué quiere decir? Que al pH fisiológico, que es 7,4, la mayoría de la cisteína está protonada, porque estamos por debajo del pK. Pero si se logra rentar algún porcentaje mínimo de cisteína desprotonada, o sea, como S-. Pero la mayoría está protonada, o sea que no tiene carga. Y como les dije ahorita, la histidina es un caso particular, porque la histidina tiene ese grupo NH2, ese grupo imidazol, la histidina que tiene un pK3 de 6. En este grupo imidazol tiene un pK3 de 6. Entonces la histidina sí es un caso particular porque este grupo que tiene un pK3 de 6, si usted lo pone al pH, por ejemplo, de la célula que es 7, quiere decir, estamos a un pH mayor que el pK, hay una relación de 10:1, o sea, hay 10 veces más. A un pH de 7, hay 10 veces más histidina sin carga que histidina con carga. O sea, la histidina sí puede presentarse, dependiendo del pH, en forma protonada o desprotonada, porque tiene ese pK tan cercano pues al pH. O sea, en resumen, el comportamiento ácido básico de los aminoácidos determina el comportamiento eléctrico de los radicales de los aminoácidos. Y eso se refleja en las proteínas. Las proteínas van a presentar un comportamiento ácido básico que está representado por el comportamiento ácido básico de los grupos químicos de los aminoácidos. Cuando nosotros juntamos dos aminoácidos a través de un enlace peptídico, la próxima vez vamos a hablar de proteínas, pero quiero mencionar solamente esto. Cuando se juntan dos aminoácidos y se va a formar un enlace peptídico, es porque reacciona el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Se produce una deshidratación, se elimina una molécula de agua y este enlace que se forma, que se llama enlace peptídico, ya implica que los dos aminoácidos están unidos. Entonces se forma un dipéptido y eso se puede alargar en un tripéptido, tetrapéptido, etc. Pero ¿qué quiero? ¿Cuál es la razón de mencionar esto aquí? Cuando se forma el enlace peptídico, se pierden las propiedades ácido-básicas de los grupos químicos que están metidos en el enlace peptídico. Cuando el aminoácido estaba libre, esto tenía propiedad de ácido básico, esto tenía propiedad de ácido básica. Pero en el momento en que yo meto estos dos grupos químicos en el enlace peptídico, se eliminan las propiedades ácido-básicas. Ninguno de estos grupos tiene características ácido-básicas. ¿Qué quiere decir? Que este protón no se puede ionizar a ningún pH. Ni este oxígeno se puede protonar a ningún pH. El enlace peptídico implica que los grupos que están metidos en el enlace peptídico pierden las capacidades ácido-básicas.
¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene un péptido o tiene una proteína formada por varios aminoácidos, los extremos siguen conservando las características ácido-básicas porque siempre va a haber un extremo amino que se pinta siempre a la izquierda y un extremo carboxilo que se pinta a la derecha. ¿Y cuáles otros grupos químicos conservan capacidades ácido-básicas? Los que tengan pK3, los que tengan pK3. Por eso es tan importante los 7 aminoácidos que tienen pK3, porque los 7 aminoácidos que tienen pK3, o sea que tienen ácido en el radical, como esos radicales no participan en la estructuración del enlace peptídico, esos 7 aminoácidos que mencioné aparte son los únicos que conservan propiedades ácido-básicas cuando hablamos de una proteína. Entonces, cuando hablamos de una proteína que tiene 50, 100, 200 aminoácidos, los únicos grupos que se pueden protonar o desprotonar son los extremos, son el extremo amino y el extremo carboxilo. Los extremos se pueden protonar o desprotonar y los que tienen pK3. O sea, la lisina, la arginina, la cisteína, la tirosina, el ácido aspartico, el ácido glutámico y la histidina. Solamente estos grupos conservan propiedades ácido-básicas. Entonces, cuando uno tiene una proteína completa, a una proteína completa no se le puede hacer titulación teórica. Esto que nosotros estamos haciendo se llama titulación teórica, que eso se puede hacer en un papel. Eso solamente le puede hacer a aminoácidos individuales o a péptidos muy pequeños. Pero si usted tiene una proteína que tiene 100 o 200 o 300 aminoácidos, usted no le puede hacer una titulación teórica. Pero sí se puede medir el pH isoeléctrico de la proteína en forma experimental. Las proteínas tienen pH isoeléctrico. ¿Qué quiere decir? Que cada proteína tiene un pH en el cual se cumple que la sumatoria de cargas positivas es igual a la sumatoria de cargas negativas. No es que no tenga cargas, es que tiene cargas positivas y negativas en igual cantidad y se anulan mutuamente. Si usted pone una proteína en su pH isoeléctrico, su carga neta es igual a 0 y no se mueve en un campo eléctrico. Y eso solamente se puede hacer experimental. El pH isoeléctrico de una proteína no se deduce teóricamente, sino que se mide experimentalmente. Pero eso, ¿por qué es importante? Porque eso se puede explotar para diseñar técnicas de separación de proteínas. Las proteínas tienen un pH isoeléctrico diferente, cada una tiene su propio pH isoeléctrico. Se puede generalizar que si usted pone una proteína a un pH menor que el pH isoeléctrico, cuando usted baja el pH, los grupos químicos empiezan a protonar. Por debajo del pH isoeléctrico, todos los grupos empiezan a protonar. ¿Y cuál es el perfil que predomina? Este perfil. Este perfil. Este perfil es el que predomina. O sea que por debajo del pH isoeléctrico, las proteínas se cargan positivamente. Positivamente. Pero si usted pone una proteína por encima de su pH isoeléctrico, ¿cuál es el perfil que predomina? Los grupos empiezan a desprotonar. Y cuando los grupos se desprotonan, predominan son las bases conjugadas de los grupos.
¿Y cuál es el perfil que predomina cuando ustedes protonan los grupos? Este perfil. O sea que uno puede generalizar que si usted pone una proteína por debajo del pH isoeléctrico, se va a cargar positivamente. Si usted pone una proteína por encima del pH isoeléctrico, se va a cargar negativamente. Esa generalización se puede hacer en las proteínas. Por ejemplo, las proteínas sanguíneas, proteínas séricas o plasmáticas, tienen diferentes pHs isoeléctricos. Entonces, si usted pone una mezcla de proteínas en un extremo de pH alcalino o en un extremo de pH ácido, las proteínas se van a cargar en forma diferencial y usted las puede separar en un campo eléctrico. Se utilizan pHs alcalinos porque el pH ácido puede fragmentar algunos enlaces peptídicos. Entonces, esta es una generalización que se puede aplicar para las proteínas. Por encima del pH isoeléctrico, la proteína se carga negativamente, por debajo se carga positivamente. Bueno, con esto termino esta parte. La próxima vez hablamos ya de la estructura proteica. Natalia, ya cabe. Bueno, profe, Gracias, muchísimas profe. gracias. Voy a parar Si de la... pronto el señor Andrés Felipe tiene algo que decir. No, profe, muy claro. Le agradezco mucho la claridad en estos temas. Listo, muchas Excelente. gracias, Andrés. Bueno, voy a parar la charla, la grabación. Ahí.